como se puede ver en la imagen, y podríamos deducir que el viento relativo siempre es opuesto a la trayectoria de vuelo. También cabe aclarar que este es independiente de la actitud del avión. Ya veremos por qué. Aquí podemos ver un ejemplo de una trayectoria típica de una aeronave. En este caso, como pueden ver, el viento relativo es opuesto a esto. Aquí podemos tener otra actitud de la aeronave que en este caso es nariz arriba, sin embargo su trayectoria es de descenso y por lo tanto el viento relativo es opuesto a la trayectoria, independiente de la actitud del avión. Habiendo aclarado esto, vamos a ver un par de conceptos antes de entrar con la sustentación. Iniciamos con el ángulo de ataque. El ángulo de ataque, del inglés angle of attack, que lo vamos a abreviar AOA, es el ángulo formado entre el viento relativo y la cuerda aerodinámica. Recordemos que la cuerda aerodinámica, según lo que vimos en el video acerca de perfiles aerodinámicos, es una línea imaginaria que une el borde de ataque con el borde de salida del perfil. En este caso, el ángulo de ataque es el formado entre el viento relativo y esta cuerda. En palabras más sencillas, es el ángulo con el cual el perfil ataca el aire. Veamos ahora el ángulo de incidencia. Este es el ángulo formado entre la cuerda aerodinámica y el eje longitudinal del avión. Vemos entonces acá una aeronave de perfil y vamos a dibujar el eje longitudinal de este. Y también vamos a dibujar la cuerda del perfil. El ángulo formado entre estos dos es conocido como ángulo de incidencia y es un ángulo fijo determinado por el fabricante. Habiendo definido esto, pasemos entonces con las fuerzas que actúan en un vuelo. Existen 4 fuerzas que actúan sobre una aeronave en vuelo, las cuales son sustentación, peso, empuje y resistencia. La tripulación debe controlar adecuadamente estas fuerzas para obtener la trayectoria y las condiciones deseadas dependiendo de los requerimientos del vuelo y su fase. Vamos a ver entonces la fuerza de sustentación, que en sí es la fuerza que se opone al peso y permite que las aeronaves vuelen. Veamos entonces que la sustentación, del inglés lift, que la vamos a abreviar como L, es la fuerza perpendicular al viento relativo generada principalmente por el flujo de aire a través de las alas. Recordemos que las alas son perfiles aerodinámicos. Así que la sustentación es la fuerza generada por el paso de la masa de aire a través de estos. Por regla general, la sustentación es perpendicular siempre a la trayectoria de vuelo y por lo tanto también es perpendicular al viento relativo. También podemos decir que la sustentación está contenida dentro del plano de simetría del avión, es decir, que podríamos decir que es perpendicular al eje lateral del mismo. Veamos un ejemplo gráfico. Tenemos una aeronave aquí mirando de frente. Vamos a dibujar entonces el eje lateral. La sustentación entonces se desarrollaría perpendicular a este. Y esto es independiente también de la actitud del avión. Por ejemplo, aquí tenemos una aeronave en viraje y la sustentación también se aplica perpendicular al eje lateral. Habiendo dicho eso entonces, y habiendo explicado el concepto general de sustentación, veamos las teorías de generación de la sustentación, que generalmente se apoya en dos: el principio de Bernoulli y la tercera ley de Newton. Pasemos primero con el principio de Bernoulli. Este dice que el resultado de la presión y velocidad de un fluido ideal a través de un sistema cerrado dará como resultado una constante. Podríamos describirlo con esta sencilla fórmula, donde V representa la velocidad del fluido, P la presión y C es una constante. En este orden de ideas, si aumentamos la velocidad, la presión debe disminuir para mantener C en el mismo valor, mientras que si se reduce la velocidad, la presión debe aumentar para poder que C permanezca en el mismo valor. El principio de Bernoulli se puede observar prácticamente en un tubo Venturi, en el cual se aprecia el efecto del teorema de Bernoulli a un fluido en circulación a través de un tubo con un estrechamiento. Veamos aquí, tenemos un tubo Venturi y vamos a hacer pasar un fluido a través de este. En la parte inicial, el fluido se encuentra con alta presión y baja velocidad. Como se podría ver entonces en esta fórmula, P es grande y B es pequeño para mantener C del mismo tamaño. Una vez el fluido llega al estrechamiento del tubo Venturi, este fluido es forzado a fluir más rápido, es decir, que su velocidad aumenta. Para poder mantenerla constante, la presión entonces debe disminuir. Así que en el estrechamiento la velocidad aumenta y la presión se disminuye. Una vez se sale del estrechamiento, nuevamente retoma alta presión y baja velocidad. ¿Cómo se relaciona entonces esto con la generación de sustentación? Vamos a ver entonces la comparación de un tubo Venturi con un perfil alar. Como pueden ver, el estrechamiento se asemeja al extrado del perfil, y ya que el aire es un fluido, se debe aplicar el mismo principio. Es decir, el viento relativo que fluye a través del perfil, una vez está pasando por el extrados, este se ve forzado a acelerarse, y por lo tanto su presión debe bajar.
y ya que en la parte inferior tenemos una mayor presión relativamente, eso genera una diferencia de presiones, lo cual da como resultado una fuerza resultante que sería la sustentación. Sin embargo, esta es únicamente una de las explicaciones. Vamos a ver entonces la de la tercera ley de Newton. Esta ley dice que toda acción tiene una reacción de la misma magnitud en sentido opuesto. En este caso, para aplicarlo a la producción de sustentación, vemos que el viento relativo que impacta el intrados del perfil se ve obligado a deflectarse hacia abajo. Una vez se deflecta hacia abajo, esta sería la acción. La reacción entonces sería una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, siendo esta la fuerza de sustentación. Veamos un ejemplo con una partícula en movimiento. Este sería entonces el perfil de una partícula de aire que pasa hacia el intrados y se ve deflectada hacia abajo, generando entonces así la fuerza de sustentación. Aunque también la tercera ley de Newton se puede ver aplicada de otra manera. Aquí nuevamente vemos un perfil y el viento relativo que pasa a través del mismo. Como pueden ver, en el borde de salida, el aire que estaba pasando por el extrados se ve forzado a ir hacia la parte inferior y empuja hacia abajo el aire que venía por el intrados, siendo esta la acción. La reacción entonces sería la fuerza de sustentación. Veamos nuevamente un ejemplo dinámico. Aquí tenemos entonces dos partículas de aire. Una va a pasar por el extrados y otra por el intrados. Como pueden ver en el borde de salida, estas se ven deflectadas hacia abajo, generando así la fuerza de sustentación. Ya que vimos las teorías de generación de sustentación, veamos qué es el centro de presiones, el cual lo vamos a abreviar como CP. Este es el punto donde se considera ejercida la sustentación y varía según el ángulo de ataque debido a la distribución de presiones en las diferentes configuraciones. Veamos entonces un ejemplo con un ángulo de ataque bajo. Aquí se puede ver gráficamente la distribución de presiones, ya sea de alta presión y de baja presión en el perfil. El centro de presiones entonces sería el promedio de estos y es donde se considera ejercida la sustentación. Por regla general, al incrementar el ángulo de ataque, el centro de presión se mueve hacia adelante, es decir, hacia el borde de ataque. Una vez entonces tenemos un ángulo de ataque más alto, el centro de presión se mueve hacia adelante debido a la distribución de presiones. Y pasa lo contrario si reducimos el ángulo de ataque, por ejemplo en un ángulo de ataque negativo, que ocurre en algunas ocasiones en vuelo de alta velocidad. Como pueden ver, el centro de presión se ha movido bastante hacia la parte posterior. Veamos ahora los factores que afectan la sustentación. Para poder explicar estos, vamos entonces a ver la fórmula de la sustentación, donde cada uno de estos términos se refiere a L es la sustentación, la letra griega ρ es densidad del aire, S es superficie alar, CL es coeficiente de sustentación y V es velocidad. Serían entonces estos los factores que afectan la sustentación. Vamos a explicar cada uno. Iniciamos con la densidad del aire, que está expresada en la fórmula con la letra griega ρ. Al aumentar la densidad de la masa de aire donde se vuela, se genera mayor sustentación. Ya veremos por qué con un ejemplo. Tenemos entonces aquí dos perfiles. Uno se encuentra expuesto a alta densidad y otro a baja densidad. En condiciones de alta densidad, el perfil interactúa con una mayor cantidad de partículas, generando así una fuerza de sustentación mayor, mientras que con baja densidad, una menor cantidad de partículas interactúan con el perfil, por lo tanto, generando una fuerza de sustentación menor. Pasemos ahora con la superficie alar, que está expresada en la fórmula con la letra S. Al incrementar la superficie alar, aumenta la sustentación. Aquí entonces vamos a ver dos planos desde la parte superior. Uno tiene mayor superficie y otro tiene una menor superficie. El plano con mayor superficie tiene un mayor área expuesta a la corriente de aire y por lo tanto desarrolla mayor sustentación que el que tiene menor superficie, ya que tiene un menor área expuesta a la corriente de aire. Pasemos ahora con la velocidad, que está expresada en la fórmula con V. Al aumentar la velocidad, la sustentación aumenta, ya que al tener una mayor velocidad, un mayor número de partículas de aire interactúan con el perfil en un determinado lapso de tiempo. Veamos un ejemplo acá nuevamente. Aquí en este caso tenemos dos perfiles. En la parte superior, uno que se mueve a una velocidad menor que el de la parte inferior. Por lo tanto, el perfil que está en la parte inferior desarrolla mayor sustentación que el de la parte superior, justamente porque tiene una mayor cantidad de partículas de aire interactuando con el perfil. Algo que hay que resaltar es que si la velocidad se duplica, la sustentación se cuadruplica, ya que como pueden ver en la fórmula, la velocidad está elevada al cuadrado. Pasemos ahora con el coeficiente de sustentación, expresado en la fórmula como CL. Este valor es directamente proporcional al ángulo de ataque. Acá tenemos entonces dos ángulos de ataque. En la parte superior, un mayor ángulo de ataque y en la parte inferior, un perfil con un menor ángulo de ataque. Al tener un mayor ángulo de ataque se desarrolla mayor sustentación con un menor ángulo de ataque. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Vamos a ver entonces la explicación.
Por un ángulo de ataque bajo, en este caso, hay una menor diferencia de presiones y hay un menor impacto de aire en nitrados, y por lo tanto la fuerza resultante es menor. Mientras que con un ángulo de ataque alto se desarrolla una mayor diferencia de presiones y hay un mayor impacto de aire en el nitrado, aumentando así la magnitud de la fuerza de sustentación. Veamos cómo se relaciona el coeficiente de sustentación con el ángulo de ataque por medio de este gráfico. Como pueden ver, el coeficiente de sustentación aumenta a medida que se aumenta el ángulo de ataque, pero hasta cierto punto. Este punto es conocido como CLmax. Si se aumenta el ángulo de ataque por encima de CLmax, se produce una pérdida abrupta de sustentación. Ya veremos por qué. Para poder explicar la pérdida de sustentación debemos ver primero algunos conceptos, iniciando con el concepto de capa límite. El aire, al ser un fluido, cuenta con propiedades de viscosidad y fricción, y debido a estas, la capa de aire que está inmediatamente en contacto con la superficie del perfil tiene una velocidad cercana a cero, justamente por la fricción. La viscosidad causa que la capa inmediatamente superior a esta también se vea afectada, pero en menor medida, es decir, que tiene una velocidad ligeramente superior. Y así sucesivamente las partículas de aire aumentan su velocidad hasta llegar a la velocidad de corriente de aire libre. La distancia entonces entre la superficie del perfil y la corriente de aire libre es conocida como capa límite. La capa límite, al adherirse a la superficie del perfil, genera la forma efectiva del mismo, es decir, que determina las características aerodinámicas y cómo el aire va a actuar con respecto a ese perfil, permitiendo así la diferencia de presiones que genera la sustentación. Sin embargo, existen dos tipos de flujo a través de un perfil. Tenemos el flujo laminar y turbulento. El flujo laminar se refiere a un flujo suave y ordenado de aire sobre el perfil en forma de láminas, mientras que el flujo turbulento es un flujo caótico y desordenado de aire sobre el perfil sin una forma definida. Aquí tenemos un ejemplo entonces de cómo se ve el flujo laminar y una transición al flujo turbulento. El punto donde se efectúa esta transición es conocido como punto de transición. Hay que saber que el flujo turbulento cambia la forma efectiva del perfil y aumenta la resistencia, cosa que no es deseada para la generación de sustentación. Veamos entonces la separación de la capa límite. El punto de separación o punto de transición de capa límite se mueve hacia el borde de ataque a medida que se aumenta el ángulo de ataque. Es decir, que un ángulo de ataque bajo, como se puede ver, predomina el flujo laminar, hasta que se llega al punto de transición cerca de la parte del borde de fuga, donde cambia a flujo turbulento. Sin embargo, a un alto ángulo de ataque, este punto de transición se mueve hacia adelante, generando así un flujo turbulento en el extrados. Esto sucede debido a que a altos ángulos de ataque se le dificulta al flujo laminar seguir la superficie del extrados, causando la separación del flujo de la capa límite y convirtiéndose así en un flujo turbulento, aunque también se puede explicar por medio del gradiente adverso de presión. Veamos qué es esto. Debemos saber que un fluido tiende a ir de áreas de mayor presión hacia áreas de menor presión. Y como en un tubo Venturi, la parte del extrados de un perfil aerodinámico tiene una baja presión, justamente por el estrechamiento, que aumenta la velocidad del aire y reduce su presión. Sin embargo, si miramos más atrás en el extrados, encontramos un área de mayor presión. Aquí entonces, ya que el aire tiende a ir de áreas de mayor presión a menor presión, el aire intenta devolverse. Al hacer esto entonces, se destruye el flujo laminar, causando la separación de la capa límite y la aparición del flujo turbulento. Al haber visto esto, vamos entonces a ver de lleno la pérdida de sustentación, del inglés stall. Cuando se produce la separación total de la capa límite en el extrados, se produce una pérdida abrupta de sustentación como vimos anteriormente. Y como se puede ver en el ejemplo, el flujo turbulento predomina en el extrados. Aquí desaparece el flujo laminar en el extrados y por lo tanto se detiene la diferencia de presiones que genera la sustentación. A su vez también, el flujo turbulento produce un incremento exponencial en la resistencia, lo que reduce aún más la velocidad y evita que se produzca sustentación. El efecto de separación de la capa límite se puede apreciar bien en este túnel de viento, por ejemplo. Aquí se puede ver la diferencia entre el flujo laminar, que como pueden ver es en capas, y el flujo turbulento a medida que aumentamos el ángulo de ataque. Como pueden ver, a medida que se aumenta el ángulo de ataque, el punto de transición se mueve hacia adelante, hasta que llega un punto donde ya no hay flujo laminar sobre el extrado. Allí es donde inicia la pérdida de sustentación. Pero entonces, ¿en qué punto exactamente se separa la capa límite y entramos en pérdida de sustentación? Para eso debemos ver el concepto de ángulo de ataque crítico. Un perfil aerodinámico entra en pérdida siempre a un mismo ángulo de ataque. Con entrar en pérdida me refiero a que se produce la separación total de la capa límite. Y este ángulo de ataque es conocido como ángulo de ataque crítico. Volvemos a retomar entonces la imagen que vimos de coeficiente de sustentación contra ángulo de ataque. Habíamos visto CLmax. Si miramos en la parte inferior podemos hallar el ángulo de ataque crítico de ese perfil. Si se sobrepasa este ángulo de ataque crítico se entra en pérdida de sustentación, como vimos.
Este ángulo varía dependiendo del diseño del perfil y usualmente está entre unos 15 grados y 22 grados de ángulo de ataque. Ya que pocas aeronaves tienen indicadores de ángulos de ataque, el ángulo de ataque crítico se relaciona directamente con una velocidad, conocida como velocidad de pérdida. Sin embargo, esta velocidad de pérdida depende de la configuración del avión, ya que no es lo mismo una velocidad de pérdida con flaps que sin flaps, o con el uso de otros dispositivos hipersustentadores que veremos en otro video. Espero que este video les haya servido para entender un poco mejor lo que es la fuerza de la sustentación y los conceptos básicos de aerodinámica. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y... Muy bien, entonces ahí hemos visto cómo es que se produce esta fuerza llamada sustentación o cómo se producen en realidad las fuerzas aerodinámicas, ¿no? Basado en esta tercera ley de Newton, vamos a explicar qué es lo que sucede con nuestros drones, llamados también cuadracópteros, y cómo están distribuidos sus motores. Tenemos dos tipos de configuración de drones que son los más comunes. La primera es del tipo de cruz, como tenemos aquí a la izquierda, donde los motores 1 y 2 van a estar a los costados del dron, al lado derecho y al lado izquierdo. Mientras que el motor número 3 va a ir en la parte delantera y el motor número 4 va a ir en la parte posterior. La otra distribución que tenemos, que es la más común, son los drones en forma de X, donde el motor 1 va a ir en la parte delantera derecha y el motor 2 va a ir en la parte trasera izquierda. Recordemos, estos dos motores que están de color celeste ambos giran en un mismo sentido. En este caso, el motor 1 y 2 van a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que el motor número 3, que está ubicado en la parte delantera izquierda, y el motor número 4, que está ubicado en la parte posterior derecha, van a girar ambos en el mismo sentido de las agujas del reloj. Entonces, basándonos en la explicación de la tercera ley de Newton, vamos a ver qué sucede con los motores y por qué están dispuestos de esta forma, en dos sentidos contrarios. Habíamos visto a través de la tercera ley de Newton que los motores, teníamos este motor que gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Quiere decir, gira en este sentido. A esto le llamaremos acción. ¿Bien? ¿Recuerden la tercera ley de Newton? Le llamamos a toda acción se va a generar una reacción de igual magnitud en sentido opuesto. Quiere decir que a este giro se le va a oponer una fuerza llamada reacción, que va a ser de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, a esta fuerza le llamaremos reacción de 1. Si solamente tuviéramos el motor número 1 encendido, producto del giro, ¿no?, de la acción, en este sentido de la flecha azul, generaríamos una reacción en sentido contrario, como la flecha roja. Quiere decir que si solamente estuviera encendido el motor número 1, el dron continuamente estaría siendo jalado hacia el lado derecho por la fuerza justamente de reacción, ¿no? Entonces tendríamos que nuestro dron continuamente estaría siendo jalado al lado derecho. ¿Qué sucede aquí? Para que esto no suceda y que el dron pueda estar en equilibrio en un punto estático en el aire, es por esa razón que ahora el motor número 3, el que está a su costado, este motor va a girar en sentido opuesto.
Entonces veamos aquí. El motor número 3 va a girar en sentido de las agujas del reloj, en este sentido. A esto nuevamente le llamaremos acción de 3. Y como a esta acción se le va a poner una fuerza de reacción, entonces veremos que a esta fuerza se le va a oponer esta fuerza de reacción en sentido contrario, como nos indica la flecha roja, a la cual le llamaremos reacción de 3. Con esto vamos a poder ver de que la fuerza de reacción del motor número 1 va a ser anulada por la fuerza de reacción del motor número 3. Entonces, reacción de 1 se anula con reacción de 3. En este caso, la aeronave va a permanecer en equilibrio, porque no va a estar siendo jalada ni para la derecha ni para la izquierda. Es esa razón por qué los motores de nuestros drones están distribuidos de esta manera. Bien, 2 motores girando en el mismo sentido y 2 motores girando en el sentido contrario. Muy bien, habiendo visto esta explicación de la tercera ley de Newton, entonces podemos suponer que también pasa lo mismo con el motor 2 y el motor 4 que están en la parte posterior. Bien, ambos motores, la reacción de uno elimina a la reacción del otro motor que está a su costado, permitiendo que el dron se mantenga en equilibrio. Perfecto, entonces ahora vamos a ver cómo es posible que nuestro dron sea capaz de volar. Como lo vimos en el video, las partículas de aire que están encima o por encima del dron son absorbidas por las hélices y son impulsadas hacia abajo con fuerza. Entonces recordemos, a esta fuerza hacia abajo, bien, le llamaremos acción, ¿verdad? Entonces, a esta fuerza hacia abajo, llamada acción, vamos a ver que se va a generar una fuerza contraria, en este caso, hacia arriba. A esta fuerza contraria, que es de igual magnitud, pero en sentido opuesto, le vamos a denominar con la letra L. ¿Por qué L? Porque viene de la palabra lift. Lift en español significa sustentación. Entonces, la acción de atrapar las partículas de aire con las hélices e impulsarlas hacia abajo, esta acción va a generar una fuerza aerodinámica de igual magnitud en sentido contrario, hacia arriba, llamada sustentación. Bien, entonces esta fuerza aerodinámica hacia arriba se llama sustentación y es la que va a permitir que la aeronave pueda elevarse. ¿Cuándo la aeronave va a poder elevarse? Cuando esta fuerza de sustentación sea igual o mayor al peso de la aeronave. Bien. Entonces aquí tenemos la explicación de por qué justamente nuestras aeronaves son capaces de poder elevarse. Si la fuerza de sustentación es mayor al peso del dron, el dron se eleva. Si la fuerza de sustentación es igual al peso del dron, se mantendrá en esa misma posición, a esa misma altura, ni sube ni baja. Si la fuerza de sustentación es menor al peso de la aeronave, entonces la aeronave comenzará a descender porque la fuerza de sustentación no será capaz de mantener el peso de la aeronave en vuelo.
vamos a ver que este famoso efecto, bien, que jala justamente a la aeronave hacia la derecha o hacia la izquierda, es conocido como efecto torque, producto del giro de las palas, bien, de la hélice. Ahora vamos a ver cómo es posible que se generen los movimientos de nuestro dron, ¿no? Nuestro RPA. Vamos a partir estos movimientos en dos bloques. El bloque superior y el bloque inferior, divididos por esta línea de color negra. Entonces, vamos a ver que los movimientos de la parte superior, llamados altitud y movimiento de yaw o en español guiñada, van a ser controlados por la mano izquierda. Bien, entonces en nuestro dron, en el control remoto, tenemos dos palancas, una controlada por la mano derecha y la otra palanca de mando controlada por la mano izquierda. La mano izquierda va a controlar estos dos movimientos. Estos movimientos se van a producir en el plano vertical. Ojo con esto. Bien, en el plano vertical. Tanto el movimiento de altitud como el movimiento de yaw se producen en el plano o en el eje vertical. Veamos cómo se producen estos movimientos. Con la mano izquierda, bien, moveremos el control hacia arriba. ¿Qué sucederá cuando movemos la palanca de control de la mano izquierda hacia arriba? Los cuatro motores, bien, los cuatro motores van a girar con mayor velocidad, permitiendo de que la aeronave genere mayor fuerza de sustentación y nuestro dron comience a elevarse. Por el contrario, si movemos la palanca de la mano izquierda hacia abajo, ahora los cuatro motores del dron van a girar con menor velocidad. Al girar con menor velocidad, impulsarán las partículas de aire que están arriba del dron, las impulsarán hacia abajo con una menor fuerza, lo que generará una fuerza de reacción llamada sustentación menor al peso de la aeronave. Y como el peso de la aeronave va a ser mayor que la fuerza de sustentación, esta va a ser incapaz de poder mantenerse en el aire y va a comenzar a descender. Bien, en realidad está cayendo, pero está cayendo de una forma controlada. A este movimiento de ascenso o de descenso, controlada por la palanca de la mano izquierda, moviendo hacia arriba o hacia abajo la palanca, se le conoce como un movimiento de altitud. El segundo movimiento, el movimiento de rotación llamado yaw o guiñada, se produce de la siguiente forma. Vamos a mover la palanca de la mano izquierda hacia la derecha. Al mover hacia la mano derecha, lo que va a suceder es que el motor número 1 y su partner, el motor número 2, van a girar con mayor velocidad. Al girar con mayor velocidad, estos generarán una mayor fuerza de reacción. En este caso, el motor número 1 generará una fuerza de reacción hacia la derecha mayor que el motor de la izquierda, que es el motor número 3. Mientras que
el motor número 2, que está en la parte posterior izquierda, ¿bien? Que trabaja en el mismo sentido del motor número 1, este motor, al girar con mayor velocidad, generará una mayor reacción hacia el lado izquierdo en relación al motor de su costado, que es el motor número 4, que genera una reacción pequeña igual que el motor número 3. Entonces, el motor número 1 y el motor número 2, al generar una mayor fuerza de reacción, va a hacer que el dron sobre su eje vertical comience a rotar en sentido de las agujas del reloj o hacia la derecha. Bien, entonces el dron comenzará a rotar en este sentido, ¿no? De las agujas del reloj. A este movimiento de rotación, bien, ya sabemos que se le conoce con el nombre de yaw o guiñada. Por el contrario, ahora, si nosotros movemos la palanca de la mano izquierda, la movemos hacia la derecha, ahora la palanca de control la vamos a mover hacia la derecha, lo que va a ocurrir es todo lo contrario. Ahora el motor número 3 y el motor número 4 van a girar con mayor velocidad y el motor número 1 y el motor número 2 van a girar con una menor velocidad. Ocurriendo lo contrario, ¿no? Ahora el motor número 3 va a generar una fuerza de reacción mayor a la izquierda, mayor que la del motor número 1. Y el motor número 4 va a generar una fuerza de reacción mayor a la del motor número 2. Lo que hará o que generará que ahora el dron gire o rote hacia el lado contrario, ¿no? Hacia la izquierda o en sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es lo que va a suceder. Ahora el dron va a girar. Recordemos, este movimiento se llama movimiento de yaw o guiñada. Ahora, habiendo visto los movimientos de la mano derecha, de la izquierda, ahora vamos a ver cuáles van a ser los movimientos que controle la mano derecha. La mano derecha va a ser la que controle los movimientos en el eje o plano horizontal. Bien, los movimientos en el eje o plano horizontal. Entonces, acá tenemos el plano horizontal y va a ser el movimiento que genere la aeronave en el plano horizontal. El movimiento de avanzar, retroceder o moverse lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver entonces el primer movimiento que se realiza controlando la palanca de control de la mano derecha. Muy bien, ahora vamos a mover la palanca de la mano derecha hacia adelante. Lo que va a ocurrir, miren, para que podamos ubicarnos aquí, vamos a ver que ahora el dron, bien, se encuentra mirando hacia la mano derecha. ¿Listo? Acá tenemos este cuadradito, es la cámara del dron. Bien, acá está el gimbal y está mirando hacia la derecha. ¿Listo? Entonces el dron está mirando, como hemos dicho, hacia la mano derecha. Esta es la parte delantera, así, con esta flechita. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora, lo que va a suceder es lo contrario. Perdón. Aquí el gimbal, en la segunda, en el roll,
Bien, el gimbal va a estar aquí en la parte delantera. O sea, el dron va a estar apuntando hacia adelante. Muy bien, entonces veamos. Movimientos con la palanca de control de la mano derecha. Movimiento hacia adelante. Lo que va a ocasionar es que ahora los motores posteriores van a girar con mayor velocidad menor velocidad. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a acontecer aquí es que ahora el dron se va a inclinar, la cabeza del dron se va a inclinar hacia abajo y la parte posterior del dron se va a inclinar hacia arriba. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que este dron va a estar inclinado hacia adelante, como vemos aquí en la flechita negra. Ahora, esta fuerza de sustentación que va hacia adelante, lo que va a suceder es que vamos a descomponerla en su componente como si fuera un vector. Recuerden, colegio, esto va a ser un vector que se puede descomponer en una componente vertical y en una componente horizontal. Bien, entonces lo que hemos hecho es descomponer a este dron. Lo hemos descompuesto en dos componentes, ¿no? Una componente vertical y una componente horizontal. Ahora, esta componente horizontal lo que va a hacer es, va a jalar al dron hacia adelante. Entonces, esta fuerza horizontal va a hacer que el dron avance hacia adelante. Por el contrario, si ahora movemos la palanca de la mano derecha hacia abajo o hacia atrás, ahora los motores delanteros van a girar con mayor velocidad y los motores traseros van a girar con menor velocidad. Ocurriendo ahora que la parte de adelante del dron se eleve y la parte posterior se incline hacia abajo. Esto va a generar nuevamente que el dron ahora esté inclinado hacia atrás. Nuevamente, si descomponemos a esta fuerza de sustentación que está en diagonal hacia atrás, la descomponemos en un vector horizontal y un vector vertical, vamos a darnos cuenta de que este vector vertical va a mantener a la aeronave en vuelo, mientras que este vector horizontal va a hacer que la aeronave retroceda. Entonces, como pueden ver, la nariz o la cabeza del dron se inclina hacia abajo para que la aeronave avance, y la nariz o la cabeza de la aeronave se inclina hacia arriba para que la aeronave retroceda.
A este movimiento de avanzar o retroceder se le denomina movimiento de pitch o también en español llamado movimiento de cabeceo. ¿Por qué cabeceo? Porque como hemos visto, aquí la cabeza del dron, que es el gimbal, se mueve hacia arriba o hacia abajo, para que el dron pueda avanzar o pueda retroceder. Por último, tenemos el movimiento de roll, que es el movimiento de las alas. En este caso, miren, vamos a ver que el gimbal, la cámara del dron, va a estar apuntando hacia adelante. En este caso, vamos a ver qué sucede cuando movemos ahora la palanca de la mano derecha. Primero vamos a moverla hacia la derecha. Lo que va a ocurrir es que los dos motores delanteros, perdónenme, los dos motores de la izquierda van a girar con mayor velocidad y los motores de la derecha van a girar con menor velocidad, haciendo ahora que el dron se incline hacia su lado derecho. Bien, las alas del lado derecho lo que van a hacer es, van a bajar y las alas del lado izquierdo se van a elevar, inclinando el dron ahora hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. ¿Y qué va a ocurrir con esto? Ahora el dron, descomponiéndolo, bien, el vector horizontal va a generar que el dron se pueda desplazar de manera lateral hacia la derecha. Por el contrario, cuando nosotros ahora tenemos la palanca de control y la movemos hacia la izquierda, bien, va a ocurrir lo contrario. Ahora, cuando movemos la palanca de control de la mano derecha hacia la izquierda, ahora los motores de la mano derecha van a funcionar con mayor velocidad y los motores de la mano izquierda van a funcionar con menor velocidad. Lo que va a ocurrir ahora es que los motores de la mano izquierda se van a inclinar hacia abajo y los motores del lado derecho se van a inclinar hacia arriba, originando que ahora el dron se incline hacia la izquierda. Y nuevamente el vector de la componente horizontal va a permitir que el dron se desplace lateralmente hacia la izquierda. Esto ahora lo vamos a ver de una manera práctica a través de nuestro dron. Bien. Muy bien, para esto vamos a ver, por favor, he encendido mi cámara y acá tenemos nuestro dron. Bien, acá tenemos nuestro dron y vamos a ver cómo se realizan estos movimientos que los hemos explicado en teoría. Entonces, habíamos dicho de que nuestro dron tiene una palanca de mando, una palanca de control, el control remoto, la cual
va a tener dos bastones de mandos o dos palancas de control. Una palanca manejada por la mano izquierda y la otra palanca manejada por la mano derecha. Entonces, la palanca de la mano izquierda va a controlar los movimientos del dron en el eje vertical, mientras que la mano derecha va a controlar los movimientos del dron en el eje horizontal. Empecemos entonces con la mano izquierda. Cuando yo muevo la palanca de control hacia arriba, bien, recordemos que son movimientos en el eje vertical. Cuando muevo la palanca de control hacia arriba, lo que va a ocurrir es que los 4 motores de nuestro dron van a girar con mayor velocidad y el dron va a comenzar a elevarse. Si yo muevo la palanca de control de la mano izquierda hacia abajo, ahora los motores van a girar con menor fuerza, con menor velocidad, y la fuerza de sustentación que hace que la aeronave se eleve ahora va a ser menor al peso de la aeronave. Como la aeronave va a pesar más que esta fuerza que hace que se eleve, entonces la aeronave va a comenzar a descender de manera controlada. En realidad, la aeronave está cayendo, pero está cayendo de forma controlada. A eso le llamamos descender. Entonces, a este primer movimiento controlado por la mano izquierda, palanca hacia arriba, palanca hacia abajo, se le llama movimiento de altitud. El segundo movimiento controlado por la mano izquierda, ahora es cuando yo muevo la palanca de control hacia la mano derecha, bien, palanca izquierda hacia la derecha, lo que va a ocasionar es que el motor delantero derecho va a girar con mayor velocidad. Este es el motor número 1, recuerden. El motor número 1 y el motor número 2, que está en la parte posterior izquierda, estos dos van a girar con mayor velocidad, generando una mayor fuerza de reacción. En este caso, el motor delantero derecho va a generar una fuerza de reacción mayor hacia la derecha y el motor posterior izquierdo va a generar una fuerza de reacción hacia la izquierda, generando este movimiento. Movimiento de rotación hacia la derecha. Bien. Recuerden, sobre su eje vertical. Ahora, con la mano izquierda voy a mover la palanca hacia la izquierda. ¿Qué va a ocurrir? Ahora el motor delantero izquierdo va a girar con mayor velocidad y el motor trasero derecho, o sea, el motor 3 y el motor 4, generando mayor reacción en el motor delantero hacia la izquierda y en el motor trasero hacia la derecha. Esto va a generar el movimiento de rotación hacia la izquierda sobre su eje vertical. Bien, entonces tenemos que la palanca de la mano derecha, perdón, de la mano izquierda, cuando movemos hacia la derecha, el dron rota hacia la derecha sobre su eje vertical. Y cuando la movemos hacia la izquierda, el dron rota hacia la izquierda, o en sentido contrario a las agujas del reloj. A este movimiento de rotación se le conoce como movimiento de yaw o movimiento de guiñada en español. Ahora vamos a ver los movimientos controlados por la mano derecha. Recuerden, plano horizontal. Sobre el plano horizontal, la aeronave avanza, retrocede, se mueve lateralmente hacia la derecha o se mueve lateralmente hacia la izquierda. Vamos a empezar con el primer movimiento llamado movimiento de pitch en inglés o cabeceo. Mano derecha, movemos la palanca de control hacia arriba o hacia adelante, ¿no? Las hélices o los motores de atrás van a girar con mayor velocidad.
haciendo que la parte posterior del dron se eleve. Y los motores de adelante van a girar con menor velocidad, haciendo que la parte de adelante se incline hacia abajo. Entonces ahora acá tenemos a nuestro dron, pero nuestro dron ahora está inclinado hacia adelante. Recuerden, aquí está la parte del gimbal. Esta parte de adelante es la parte de la cabeza del dron. Como el dron ahora está inclinado hacia adelante, tenemos esta fuerza de sustentación inclinada hacia adelante. Y esta fuerza de sustentación, bien, esta de aquí, esta fuerza de sustentación, se va a dividir en dos componentes. Una componente vertical, que va a permitir que el dron siga en el aire, y una componente horizontal que va a jalar al dron hacia adelante. Entonces, los motores traseros giran con mayor velocidad y elevan la parte de atrás, mientras que los motores delanteros giran con menor velocidad, inclinando la cabeza del dron hacia abajo. Ahora el dron está inclinado hacia adelante, haciendo que ahora esta fuerza que está inclinada hacia adelante permite que el dron comience a avanzar. Bien. Ahora con la mano derecha vamos a mover la palanca de control hacia atrás. ¿Qué va a suceder ahora? Los motores delanteros van a girar con mayor velocidad y los motores traseros con menor velocidad, haciendo que la aeronave se incline hacia arriba. Bien, vamos a verla de costado. Ahora la cabeza del dron se ha inclinado hacia arriba. Ahora el dron se encuentra con la fuerza de sustentación inclinada hacia atrás. Y lo que va a ocurrir aquí es que la componente horizontal de este vector inclinado hacia atrás, esta componente horizontal va a jalar al dron hacia atrás. Bien. A este movimiento se le llama movimiento de pitch o cabeceo. ¿Por qué? Cabeza hacia abajo, el dron avanza. Cabeza hacia arriba, el dron retrocede. Cabeza hacia abajo, avanzamos. Cabeza hacia arriba, el dron retrocede. Por eso se le llama movimiento de cabeceo o movimiento de pitch en inglés. Ahora, mano derecha, movemos la palanca de control hacia la derecha. Los motores del lado izquierdo van a girar con mayor velocidad y los motores del lado derecho con menor velocidad, inclinando a la aeronave hacia la derecha. Nuevamente, tenemos la fuerza de sustentación inclinada hacia la derecha y el componente de la fuerza horizontal va a jalar a la aeronave haciéndola trasladarse de manera lateral hacia la derecha. Y si yo muevo con la mano derecha la palanca hacia la izquierda, ahora los motores de la derecha van a girar con mayor velocidad, inclinando a la aeronave hacia la izquierda. Y esta componente, bien, este vector resultante, su componente horizontal, va a jalar al dron, haciéndolo desplazarse lateralmente hacia la izquierda. A este movimiento se le va a llamar movimiento de rol o alabeo. ¿Por qué alabeo? Porque las alas se inclinan hacia la derecha o hacia la izquierda. Alabeo. Alabeo en español, rol en inglés. Por favor, ¿alguna pregunta sobre cómo se hicieron las maniobras con el dron? Los movimientos básicos que ejecuta un dron con el control remoto. ¿Hay alguna duda sobre cómo funciona esto? Muy bien. Todo claro. Sí, buenas noches, todo claro. En realidad, información importante para, al menos para mí que soy nuevo en el tema, el hecho de que con la mano izquierda es básicamente eje vertical y la derecha es
en el eje horizontal, ¿no? Básicamente creo que ese dato es importante, al menos para mí. Correcto, Mario. Más adelante van ustedes a poder ver en la práctica que, por ejemplo, si juntamos movimientos de los controles y los ponemos, por ejemplo, así en B, lo que estamos haciendo es con la mano derecha, perdón, con la mano izquierda, al mover el dron hacia la izquierda, lo que estamos haciendo es, lo estamos haciendo rotar. Y con la mano derecha, al hacerlo hacia la derecha, estamos haciendo que el dron se desplace lateralmente hacia la derecha. Pero la combinación de estos dos va a generar esto, miren. Un movimiento a la derecha, una rotación a la izquierda. Un movimiento a la derecha, una rotación a la izquierda. Un movimiento a la derecha, una rotación a la izquierda. Y al final lo que ustedes están haciendo es esto. Un movimiento circular con el dron, haciendo un paneo, ¿no? Una toma del centro, de la circunferencia. Están haciendo un paneo. Y si por el contrario colocan las dos palancas hacia adentro, van a hacer el movimiento en el sentido contrario. Ahora el dron se va a desplazar así, hacia el otro lado. Así, hacia el otro lado. Entonces van a poder hacer una toma de aquí, de la parte central. Lo mismo pueden hacer con el dron, ahora al revés, mirando hacia afuera. Entonces van a hacer un paneo mirando hacia afuera. O sea, una filmación de todo el contorno del ambiente. Y si a esto, por ejemplo, le suman que la palanca derecha, por decir, ya no solamente la abrimos, sino que la palanca derecha, de la mano izquierda, ligeramente la ponemos hacia arriba. Ahora el movimiento será circular, pero en ascenso, como una espiral. Y así vamos moviendo al dron en espiral hacia arriba o en espiral hacia abajo. Entonces, de estos cuatro movimientos básicos, vamos a poder generar muchas maniobras combinadas. El punto, mis queridos amigos, es que podamos entender cómo se producen estos movimientos. ¿Por qué? Imagínense que estamos volando y nosotros revisamos en nuestro teléfono, en la aplicación UAV Forecast, vemos que tenemos, por ejemplo, vamos aquí a proyectar, en un momento vamos a proyectar qué cosa es esa aplicación UAV Forecast. Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos viento que viene de la izquierda hacia nosotros. O sea, el viento viene de izquierda hacia derecha. Imagínense que está el dron volando aquí y nosotros queremos hacer un desplazamiento lateral hacia la derecha. Pero tenemos ráfagas de viento que vienen de izquierda y pegan por aquí. Si nosotros hacemos un movimiento brusco, más las ráfagas de viento, puede hacer que el dron se voltee y se precipite al suelo, justamente porque llega a un ángulo extremo donde el dron va a entrar en pérdida. Entonces, al tener conocimiento de cómo se realizan los movimientos, podemos tener más cuidado, bien, de acuerdo a cómo está el weather, ¿cómo se dice weather en español? La meteorología, ¿bien? De acuerdo a cómo esté la meteorología del día en que estamos trabajando, vamos a poder tener precaución de que el dron pueda entrar en una condición de pérdida. Y así vamos a proteger nuestro dron. Muy bien. Entonces, habiendo visto esto, vamos a entrar al siguiente módulo, que es el módulo de las operaciones con RPAS. Perfecto. Entonces, para ver cómo se realizan las operaciones con RPAS, vamos a empezar diciendo de que
nuestros drones para nada es una tecnología moderna. Como habíamos visto, la aeronáutica, bien, se comenzó a desarrollar desde la Segunda Guerra Mundial, tuvo un desarrollo tecnológico increíble. Y aunque no lo crean, los drones son una invención que tienen ya aproximadamente 100 años entre nosotros. Y su uso, bien, se inició justamente en la guerra. Vamos a ver un pequeño video, el cual nos va a contar un poco la historia de estos drones, de dónde nacen y cómo es que su uso ha ido permitiendo ciertos beneficios, ¿no?, en el uso civil. Vamos a ver el video a continuación. ¿Qué son los drones? Te vamos a explicar sus sorprendentes usos y características. Y es que el futuro viene volando. ¡Comenzamos! Los drones son robots voladores no tripulados por personas que pueden ser controlados por control remoto o que incluso pueden controlarse ellos mismos mediante un software. Estos robots, que ahora están tanto de moda, son un invento para nada reciente, ya que del primero que tenemos noticias fue creado aproximadamente hace un siglo, y su principal uso, como muchos de los avances en tecnología, empezó en la guerra, utilizándolos para combatir al enemigo y siempre sin poner en peligro a los soldados. Actualmente hay dos tipos de drones bien definidos. Por un lado, tenemos el clásico en forma de avión, que gracias a la posibilidad de poder planear, pues su consumo es bastante bajo. Y por el otro están los que cuentan con forma de helicóptero o cuadricóptero, que tienen más de una hélice y su principal ventaja, al contrario del anterior, es que pueden mantenerse estáticos en el aire. En cuanto a su manejo, como ya te habíamos comentado anteriormente, existe, por un lado, el autónomo, que incluye sensores y señal GPS para así llegar de un punto a otro, y por el otro, el de control remoto, que más allá de los controles típicos de radiocontrol, puede incluir una cámara para poder maniobrarlo sin tener contacto visual directo. Incluso ahora, con las Oculus Rift, tendremos la sensación de estar encima del dron y saber lo que se siente al ser Superman. En un principio, su uso era exclusivamente militar, tanto para atacar como para inspeccionar terrenos enemigos. Pero con el paso del tiempo, sus usos han ido aumentando gracias a avances tecnológicos. Y sobre todo, se ha hecho popular gracias a campañas virales como la de Amazon, que te prometía enviar tu paquete en 30 minutos, o por otro lado Domino's Pizza, que te enviaba tu cena mediante estos robots. Así que mientras avanzaba esta nueva tecnología, se han ido conociendo nuevos usos. Algo que viene pisando fuerte desde hace un tiempo es su uso en el entretenimiento, de niños y no tan niños, con aviones, helicópteros y cuadricópteros, ya sea con un mando o desde su propio smartphone. Gracias a estos robots se podrá hacer un seguimiento de las áreas boscosas y a su vez controlar incendios, con un coste menos elevado y gran capacidad de maniobra. También podremos verlos en centros comerciales o vigilando áreas de peligro, como por ejemplo manifestaciones o posibles escenarios bélicos. No solo sirven como controlador, sino que también pueden salvar vidas, como es el caso del mar Caspio, donde un dron es capaz de rescatar y trasladar a las personas a la orilla. En la agricultura está siendo un verdadero éxito, gracias a estos robots que pueden controlar el estado de los cultivos de forma práctica y económica. Realización de ortofotomapas y modelos de elevaciones de terreno en alta resolución. Todo esto con un coste menos elevado. Ya hay proyectos como el de Google, que mediante drones quieren hacer llegar Internet a todas las regiones del mundo. La idea es convertir este dron en un receptor y emisor de señal. Además del ya conocido espionaje militar, con los drones podrían espiarnos en nuestra vida cotidiana. Ya empezamos a ver retransmisiones con planos sorprendentes, que serían imposibles de otra forma y con un coste inferior a materiales como grúas o cabezas calientes. En un futuro nos imaginamos muchas funciones que pueden llegar a tener. En primer lugar,
nos encontramos con los drones mosquito. Drones tan pequeños que ni te darías cuenta de que tienes uno a tu lado. Y además de pasar desapercibido, tendría mucha más facilidad para trasladarse por espacios muy reducidos. Aquí lo que esperamos es que no se acabe usando en contra de nuestra privacidad. Por otro lado, tenemos drones que imprimen en 3D. En anteriores vídeos te explicamos qué es una impresora 3D y sus increíbles usos. Pues bien, esto lo haría mucho más económico. Por ejemplo, si ya imprimir una casa en 3D es impresionante, imagínate que la impresora no necesite estructura. Gracias a este tipo de robots, sería el dron cargado con el material necesario el que se iría moviendo para crear la construcción. Y por último, llevar toda la tecnología a la diversión. Guerra de drones en el aire con la particularidad de llevar unas gafas de realidad virtual para así sentirnos como si estuviéramos luchando en el aire. Y es que cada día se encuentra un nuevo uso sorprendente para esta asombrosa tecnología. Como en toda innovación tecnológica, nos encontramos que su uso puede decantarse para hacer cosas negativas, como es el caso de la guerra, donde vemos cada día más casos de gente muerta de forma fría e indiscriminada por drones. Pero también tiene su lado positivo, y es que puede usarse para abaratar costes, sustituir profesiones de riesgo e incluso para salvar vidas. Ahora, después de lo que te hemos comentado, es el momento en que nos dejes tu opinión justo aquí debajo sobre el uso que le darías a los drones. Muy bien, entonces, como bien nos lo explicó en el video, estos drones, llamados en un inicio UAS o Unmanned Aircraft Systems, o sistemas de aeronaves no tripuladas, bien, fueron creadas justamente para el tema de la guerra. Pero a través de las reuniones que tuvieron la FAA, que es el homólogo de la DGAC en el Perú, bien, la Federal Aviation Administration y el Congreso de los Estados Unidos pudieron dar las leyes para desmilitarizar esta tecnología y ponerla al servicio de las actividades civiles. Es así como la Organización Internacional de Aviación Civil y la Fuerza Aérea les renombran poniéndoles el nombre de Remotely Pilot Aircraft System o sistemas de aeronaves pilotadas remotamente. Sí, David, le escucho. Discúlpeme, estimado, hay un cuadrado negro que está impidiendo leer lo que dice ahí en el texto. Ese no, el que está al costado. Al izquierdo, ese no. Ya lo encendió eso. Ok, ya desapareció, ¿verdad? No. Encima de las letras, justo ahí de la pregunta, ahí hay un cuadrado negro. ¿Encima de las letras? Sí, ahorita de la pregunta. O le puedo mandar una captura como tengo su WhatsApp. A ver, yo no visualizo ningún cuadrado negro, discúlpeme, a ver. Le mando Sí, una captura por mándeme WhatsApp. al WhatsApp, a ver, por favor. Es como que lo hubiera seleccionado y aparece un recuadro. Sí, al lado derecho. Ahora sí está bien, desapareció. Gracias. Ok, muchas gracias. A sacar el cuadro de control de la parte superior para que no se vea ese rectángulo negro. Muy bien, decíamos entonces que estos drones aparecieron para el uso de la guerra y que el Congreso de los Estados Unidos y la FAA, a través de una reunión, pudieron sacar las leyes para desmilitarizar esta tecnología y ponerla al servicio de las actividades civiles. Bien, entonces la Organización Internacional de Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea renombraron a estos sistemas de aeronaves como Remotely Pilot Aircraft System o sistemas de aeronaves pilotadas remotamente, conocidas también como modelos de aeronaves a control remoto
o simplemente drones. Esto permitió que oficios que ponían en riesgo las vidas humanas, como vemos acá estos dos supervisores, inspeccionando las estructuras metálicas de este puente, bien, pudieran ser reemplazados a través del uso de un dron, lo que hizo posible operaciones de forma continua y sobre todo minimizó el costo de las operaciones a través de del uso de estas aeronaves no tripuladas. Una aeronave pilotada a distancia, o RPA, es una aeronave pilotada por un piloto remoto ubicado fuera de la aeronave y es la persona que monitorea la aeronave en todo momento. Y ojo con esto, tiene la responsabilidad directa de la conducción segura de la aeronave durante todo su vuelo. Está prohibido, jóvenes, que un piloto pueda volar 2 drones al mismo tiempo, o 3 o 4. Bien, entonces, una aeronave, un piloto. Esto para asegurar que la persona mantenga exclusivo control sobre la aeronave en vuelo. Y como toda aeronave, estas están sujetas a la legislación aeronáutica del Perú. En consecuencia, como vimos el día de ayer, la DGAC es la responsable de controlar su uso dentro del territorio peruano. Cuando hablamos de una aeronave RPA, estamos hablando solamente del dron y de nada más. Pero si a este dron, a esta aeronave, le agregamos sistemas integrados o conjunto de sistemas integrados para hacer más seguro su vuelo, como por ejemplo cámaras, por ejemplo módulos GPS, módulos LIDAR, módulos RTK, un control remoto, antenas, todo este conjunto de elementos configurables que están integrados al dron, lo convierten ahora en un sistema de aeronave pilotada a distancia. Del inglés Remotely Pilot Aircraft System. Entonces, ¿qué cosa es un RPAS? No viene a ser otra cosa que un RPA más todos estos sistemas configurables que lo convierten ahora en un sistema de aeronave pilotada remotamente. Estas aeronaves se clasifican en 2 tipos. La primera, aeronaves de ala rotatoria, como son las aeronaves más comunes en el mercado, bien, como el DJI Phantom, el Mavic, el Dragonfly, entre otros. La ventaja de estas aeronaves es que pueden despegar y aterrizar de forma vertical y pueden estar estáticas en un punto en el espacio aéreo. La desventaja es que al contar con más motores, el consumo eléctrico es mayor, reduciendo así la capacidad de la batería para poder durar más tiempo en el aire, ¿no? Quiere decir entonces que las aeronaves de ala rotatoria, el tiempo de uso en el aire es menor a las aeronaves de ala fija. Estas aeronaves de ala fija solo necesitan de un motor que las empuje para ir hacia adelante. Porque en este tipo de la forma de sustentación al mantenerse en vuelo. Estas consumen mucha menor cantidad de energía eléctrica y por ende las baterías pueden durar un mayor tiempo. Además, estas aeronaves alcanzan mayores velocidades que las aeronaves de ala rotatoria. Es por eso que con estas aeronaves se pueden coberturar extensas áreas de terreno para, por ejemplo, las para hacer
cartografía, ¿no? Entonces, estas aeronaves, la desventaja es que no pueden mantenerse quietas en un punto en el aire. Siempre tienen que estar yendo hacia adelante. Ahora, vamos a ver las restricciones que existen para las operaciones de RPAS en zonas urbanas, zonas pobladas, zonas de área natural protegida, zonas peligrosas restringidas y zonas prohibidas. Debo aclarar que las zonas urbanas son zonas pobladas. Lo que la diferencia de las zonas pobladas es que cuentan con un sistema de agua potable, sistema de desagüe y sistema de alcantarillado. Las limitaciones de operación para todos los que tenemos una acreditación de piloto operador de RPAS es que nuestra acreditación no nos permite volar una aeronave cuyo peso de despegue exceda los 25 kilogramos. Bien, entonces estamos limitados a poder volar aeronaves solamente hasta los 25 kilogramos. También hay unas limitaciones para volar sobre zonas pobladas o zonas urbanas, casos excepcionales que lo autorice la DGAC. Vamos a ver más adelante cuáles son esas limitaciones. Otra limitación de operación es que tú realices un vuelo sin antes haber realizado una inspección de seguridad llamada inspección de prevuelo para determinar que la aeronave se encuentra en condiciones seguras para operar. Bien, tampoco debes operar una aeronave por encima de los 500 pies o 152 metros verticales. Esto va a cambiar en el 2026 a 400 pies, igual que la norma americana. Y otra limitación es que no puedes volar un dron a más de 100 millas por hora u 87 nudos. Para que ustedes sepan, estas velocidades equivalen a 160 kilómetros por hora. Ahora vamos a ver que esta norma técnica complementaria ha traído a colación varios puntos que se encuentran ya establecidos en la regulación aeronáutica federal de los Estados Unidos. Bien, por ejemplo, tenemos lo siguiente. I fly below 400 feet. En la regulación americana nos dice que yo siempre vuelo bajo los 400 pies de altura. I always fly within visual line of sight. Siempre vuelo en línea directa visual con la aeronave, ¿no? I'm aware of FAA airspace requirements. Siempre estoy atento a los requerimientos del espacio aéreo. Estos requerimientos los voy a encontrar en la página del gobierno. En este caso, en la página de Corpac, en el Perú. I never fly over groups of people. Nunca vuelo sobre grupos de personas. I never fly over stadiums and sport events. Nunca vuelo sobre estadios o eventos deportivos. I never fly within 5 miles of an airport without first contacting air traffic control and airport authorities. Nunca vuelo dentro de las 5 millas de un aeropuerto sin primero contactar al control de tráfico aéreo y a las autoridades del aeropuerto. I never fly near emergency response y for such as fires. Nunca vuelo cerca de las respuestas de emergencia como los incendios, ¿no? I never fly near other aircraft. Nunca vuelo cerca de otra aeronave. Y por último, I never fly under the influence. Nunca vuelo bajo la influencia de alcohol o drogas. Estos son algunos de los puntos, bien, que ha traído a colación nuestra norma técnica complementaria. Aquí vamos a ver que tenemos una cartilla, la más común y la más simple, de una cartilla de prevuelo, una revisión de prevuelo. Bien, donde básicamente, fíjense, tienes fecha, ubicación, piloto, modelo de RPAS
y si se encuentra apto o no apto. Esta cartilla es bastante básica, pero yo les voy a compartir en este momento otro tipo de cartilla que la vamos a poder utilizar para todos nuestros vuelos. Vamos a ir para esto a nuestro Drive y en la carpeta donde dice manuales y normas, en la carpeta número 5, vamos a ver que aquí tenemos la carpeta número 1 que dice manuales. Y el segundo PDF dice Mavic 3E Checklist. Vamos a abrirlo. Y aquí tenemos justamente una lista de chequeo, como dice acá, una lista de chequeo de prevuelo o antes del vuelo. Requerido, dice, para el uso de drones. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí. Dice, utilizando la checklist de prevuelo del dron, antes, ¿no? Acá nos dice, antes de cada vuelo, es vital porque esta ayuda a identificar cualquier peligro potencial o riesgo que pudiera comprometer la seguridad y satisfacción del vuelo. Ahora nos dice lo siguiente. A través de la checklist, los pilotos de dron pueden asegurarse que todos los componentes críticos de la aeronave, dice, están trabajando en condiciones apropiadas, como las baterías, las hélices y los sensores. Entonces vamos a ver cómo es que realizamos esta lista de chequeo de prevuelo. Cuando nosotros nos vamos hacia el lugar donde vamos a trabajar, lo primero que tenemos que ver es la parte de salvaguarda o seguridad. Y aquí veremos primero personas, ¿bien? Si hay niños, mujeres, ancianos, personas alrededor de la operación que vamos a realizar. Segundo, vehículos. ¿Qué vehículos hay en la zona donde voy a operar? Porque vienen a ser también, se convierten en obstáculos. Líneas de poder o líneas de corriente, ¿bien? Y postes. Árboles. ¿Qué tipo de vida animal tengo? Vida silvestre. Y sobre todo la zona de lanzamiento o despegue, ¿bien? Debe ser una zona plana y limpia. De ahí vamos a pasar a la inspección visual de la aeronave, ¿no? Aircraft Visual Inspection. Entonces dice, props in good condition. Quiere decir las hélices que estén en buena condición, que no estén cuarteadas, rajadas, que no les falte un pedacito, por ahí que esté roto. Dice, la aeronave limpia y sin partes perdidas. La batería colocada y asegurada. La batería de la aeronave y la batería del control remoto completamente cargadas. Y la memoria SD apropiadamente insertada. Muy bien. Después de haber hecho esta inspección visual, voy a ir al chequeo antes del vuelo. Entonces verificaré la zona de despegue que sea plana, estable y limpia. Dice remover el protector del gimbal. Asegurarse, ¿no? Dice que las hélices estén bien colocadas y aseguradas. Recuerden ustedes que las hélices se ponen a presión, pero al final tienen un pequeño seguro donde encajan y que suena un clic, ¿no? Para cuando colocas las hélices. En este caso, yo recomiendo siempre que cuando enciendes el dron,
manténlo en tierra, encendido, manténlo en tierra al menos unos 30 segundos, tiempo suficiente como para que si una hélice está mal colocada, salga volando. Pero como va a estar en tierra, ese dron no se va a caer, entonces no se va a dañar. Muy bien, ahora encendemos el control remoto y encendemos la aeronave. Y tenemos que verificar que se haya establecido un vínculo entre el control remoto y la aeronave, ¿no? Que se hayan conectado ambos. Si fuera necesario, por ejemplo, cuando no vuelas más de una semana, a veces es recomendable calibrar el IMU y sobre todo calibrar el compás magnético. Además de eso, debemos verificar las señales GPS, que por lo menos tengamos 10 satélites visibles como mínimo. Configuremos el punto de despegue y configuremos apropiadamente la altitud, bien, la altitud apropiada para el retorno a casa. Esto es importante porque cuando uno aprieta el botón de retorno a casa, el dron asume de que está en riesgo y lo que va a hacer es va a inhabilitar o desconectar todos aquellos componentes que no sean esenciales para el vuelo, inclusive los sensores. Entonces, cuando uno aprieta el botón de Return to Home o retorno a casa, el dron de donde está viene directo hacia el punto de despegue. Muchas veces, si hay un árbol, una persona o una construcción entre el dron y el punto de aterrizaje o de despegue, el dron se va a estrellar contra este objeto. Es por eso que siempre es bueno, cuando llegas a la zona de trabajo, verificar cuál es la altura del objeto más alto. Identificada la altura, vas a el control remoto y configuras la altitud de retorno a casa. Si te has dado cuenta que hay un edificio, por decir, de 5 pisos y que esa altura es de 15 metros del edificio, entonces configura la altitud para retorno a casa a 20 metros de altura. Lo primero que hará el dron es elevarse verticalmente a esa altura y después vendrá directo hasta la zona de aterrizaje. Llegada a la zona de aterrizaje, el dron comenzará a descender de forma vertical hasta aterrizar. Y verifica que la memoria SD tenga un espacio libre adecuado para el trabajo que necesitas. De ahí realizaremos el vuelo, bien, teniendo especial cuidado en el lanzamiento de la aeronave o en el despegue. Una vez que el avión o la aeronave haya despegado, debemos asegurarnos que la aeronave responda a todos los comandos del control remoto. O sea, elevamos la aeronave y probamos si sube, si baja, si se va a la izquierda, a la derecha, si rota, bien, que la cámara funcione bien, el zoom, todos los mandos de control, todos los botones y palancas se prueban y verificamos que la aeronave responda a todos esos comandos. Por último, vuela la misión y aterriza con seguridad. Esta es la forma de realizar un prevuelo. Una vez que hayamos realizado este prevuelo, recuerden ir a la carpeta de donde tenemos reporte de horas de vuelo y prevuelo, o sea, este chequeo que acabamos de hacer. Y acá dice registro de prevuelo. Aquí abriremos este Excel y colocaremos la fecha, la hora en la que hicimos este chequeo de prevuelo, el número de tarjeta de registro del dron, su marca, modelo, la zona de vuelo y el piloto al mando, ¿no? El piloto que realizó el prevuelo. Y así como
vamos a tener también nuestro formato de horas de vuelo. Entonces, realizado el vuelo, una vez que terminamos, llenamos nuestro otro formato de horas de vuelo. Colocamos la fecha, el número de tarjeta de registro, la marca, el modelo, el número de motores, la zona de vuelo y el tiempo que hemos volado, tanto horas como minutos, y a qué altura hemos realizado este vuelo. Muy bien, entonces hasta ahí hemos cumplido con hacer el registro del prevuelo y hemos llenado nuestro vuelo realizado. Muy bien, entonces continuemos con nuestra presentación. Ahora vamos a ver que existe también limitación de operación de una aeronave cuando estamos fuera de condiciones de visibilidad directa. Quiere decir cuando entre el dron y el piloto existe algún obstáculo que no te deje ver el dron, como por ejemplo un árbol o un edificio cuando estás volando el dron y tienes que pasar por detrás de un edificio y pierdes contacto visual, ¿no? También existe una limitación de volar el dron durante más de una hora continua. La recomendación es que así tengas un paquete de baterías de 4, 5, 6 baterías que te permitan volar 3 horas, la recomendación es que no vueles más de una hora seguida. Alcanzada la hora de vuelo, descienda al dron y déjalo enfriarse por al menos 15 minutos. Recuerden que los drones son equipos electrónicos que pueden sufrir daños por recalentamiento, sobre todo cuando estemos volando en verano. Aquí la cosa se vuelve más crítica, ¿no? Hay mucha humedad y hay mucha temperatura. No vueles con un piloto que no haya sido acreditado y mucho menos vueles bajo la influencia de alcohol o drogas. En cuanto a las limitaciones de operación, no puedes volar un dron dentro de los 4 kilómetros del área de un aeródromo o un aeropuerto, excepto que te contraten para fines de prevención de impacto con aves. No vueles descuidando la atención exclusiva al control de la operación del RPAS. Es por eso que está prohibido que un piloto de dron pueda volar 2 o 3 o más aeronaves al mismo tiempo. Bien. Una aeronave en el aire, un piloto controlando la aeronave. No vueles sobre vías de comunicación, incluyendo infraestructuras como viaductos, carreteras, caminos, senderos, puentes, o infraestructura de transmisión eléctrica o telecomunicaciones, postes, cables, antenas. ¿Por qué? Porque estas vías de comunicación o infraestructuras lo que van a generar es mucho ruido electromagnético o interferencia electromagnética, conocida también como índice Kp. Este índice Kp o este ruido electromagnético lo que genera es que el dron se desconecte del control remoto, quedando el dron a la deriva, perdiendo obviamente tú el control sobre la aeronave. Entonces, lo ideal es volar de 0 índice Kp hasta 4.0 Kp. De 4 a 6, vuela con precaución. Mayor a 6 Kp, no vueles, por favor. Lo más probable es que ese dron se desconecte del control remoto. Bien. Ahora, ojo, para aquellos que trabajan revisando infraestructuras como cableados de redes, cableados de alta tensión y todos estos, existe un módulo que es un módulo 4G para ponerle el chip de un teléfono, ¿bien? Y que de este modo el dron no vaya a sufrir una desconexión. Este pequeño módulo de 4G es vendido por DJI
y se conecta al dron a través de un cable tipo C. Y este pequeño módulo se agarra al dron a través de una cinta, de una pequeña correa, ¿no?, que lo sujeta al dron. También no puedes dejar caer ni lanzar objetos, ni materiales, ni fluidos desde el dron, salvo en los casos que cuentes con autorización de la DGAC, como por ejemplo los bomberos, ¿no? Los bomberos que pueden lanzar desde los drones estas bolas cargadas de polvo químico, bien, estas pelotas o bolas que están llenas de polvo químico y que las lanzan sobre los incendios para ayudar a mitigarlos. Vamos a ver un pequeño video actualmente de lo que ocurre en una ciudad congestionada como los Estados Unidos y el mal uso que dan a los drones. Good evening. The summer of dangerous encounters between planes and threats controlled from the ground has seen one more. It happened just this afternoon, a very close call between a drone and an airliner on approach to New York's Kennedy Airport with 159 people on board. Entonces nos dice que esto ocurrió, bien, en un espacio aéreo congestionado, en un vuelo proveniente de Orlando hacia el aeropuerto de Nueva York, con una aeronave que estaba cargada con 159 pasajeros. It happened in the most critical phase of the flight, the plane low, traveling around 190 miles an hour, setting up to land when the Dice que esto drone ocurrió appeared just 100 feet away. en uno de los segmentos o en una de las fases más críticas de vuelo, como por ejemplo es el aterrizaje y el despegue. Y nos explica por qué la aeronave, primero, está a escasos 100 millas por hora de velocidad y está cerca a la superficie terrestre. Dice que de pronto apareció un dron a una distancia de 100 pies de distancia, ¿no?, entre el dron y la aeronave. 100 pies, para que ustedes sepan, son 30,2 metros. Dice que Tom Costello nos trae la NBC's información Tom en Costello NBC. has late information. Ocurrió nuevamente en el espacio aéreo congestionado del aeropuerto de Nueva York. Dice que el vuelo de Delta, el 407, proveniente de Orlando, dice que de pronto se preparaba para aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, cuando de pronto apareció, dice, un dron, bien, cuando esta aeronave se encontraba a 700 pies de la superficie terrestre. Entonces el piloto le dice a la torre, bien, que apareció un dron en el lado sur del aeropuerto, bien, y apareció un dron debajo de ellos. Entonces la torre le pregunta, ¿a qué altitud me dices que estaba o dices que estaba? Y el piloto le dice, oh, justo abajo de nosotros a 100 pies, ¿no? Por debajo de nosotros, justo debajo del ala derecha. Bien. Dice que esta distancia de separación de 100 pies en aeronáutica es considerada una distancia muy, pero muy corta. Dice que la separación normal entre aeronaves en aeronáutica es de 1000 pies o 302 metros. Ok, dice que la torre rápidamente procedió a notificar a otros pilotos. The concern, a drone could cause a serious threat to an inbound plane,
potentially striking the windshield Dice or que getting el sucked into invadir the con la engine. aeronave, bien, o volar una aeronave cerca, un dron cerca de una aeronave tripulada, ¿no? Se constituye en un peligro potencial porque esta aeronave puede impactar contra el parabrisas del avión o puede ser succionada por los motores del avión. Esto obviamente puede causar un accidente, ¿no? The engine. The thing that we are most concerned about is avoiding conflicts with other aircraft, particularly in congested airspace, such as we see around New York. And the FAA said today this is Dice que becoming a la very FAA serious problem. reporta que estos hechos están empezando a ser serios problemas porque dice que hay reportes de este tipo todos los días. Hobbyists who fly drones are required to stay at least 5 miles away from airports and below 400 feet. Whoever was flying this drone could face stiff fines for endangering an Okay, y nos aircraft and the dice, people on board. It's a nos dice federal por crime. último que debemos recordar que un requerimiento es volar los drones. No podemos volar los drones dentro de las 5 millas de un aeropuerto y debemos volarlos por debajo de los 400 pies de altitud o de altura. Y esto no solamente pone en peligro a la aeronave, sino también a las personas que están a bordo y es considerado un crimen federal. ¿Por qué un crimen federal? Porque allá existen las regulaciones aeronáuticas federales, bien, del gobierno de los Estados Unidos. Recuerden, allá ya salió la regulación aeronáutica parte 107. Entonces ya está regulado. It's a federal crime. Buster? Muy bien, ¿qué otras limitaciones de operación tenemos? En zonas peligrosas, zonas prohibidas, zonas restringidas, publicadas en el AIP Perú o en los NOTAMs incluidos en el sitio web de Corpa. Ya vimos que todas estas zonas prohibidas, restringidas, todas estas listas, las tienen ustedes en el Drive, bien, en lo que, a ver, en la carpeta aquí en manuales y normas, bien, en la carpeta número 3, ahí tienen el listado de zonas prohibidas, restringidas y peligrosas, y en la carpeta número 4 tienen lo que es la información de los aeródromos, ¿no? Del AIP Perú. Muy bien, también está limitado el uso de drones en navegaciones aéreas internacionales. ¿Por qué? Porque al salir del territorio peruano, tú tienes que tener autorización del otro país donde estás volando. ¿Listo? En el tema de operación de los RPAS en zonas urbanas, vamos a ver qué es lo que se requiere. Primero, como es zonas de alta densidad poblacional, el peso máximo de despegue del dron está limitado a los 6 kilogramos. Debe estar equipado con paracaídas y debe tener una póliza de seguro. Bien, eso es como lo vimos el día de ayer en la NTC. Ahora, ¿quiénes pueden volar aeronaves mayores a 6 kilos? Solamente las entidades gubernamentales por razones de seguridad ciudadana, entidades privadas que estén contratadas por el gobierno para actividades de interés público o entidades privadas que presten servicio de interés público al Cuerpo General de Bomberos o INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Las únicas operaciones en zonas urbanas que pueden ser autorizadas sin tener que presentar ningún análisis de riesgo son las operaciones del Cuerpo General de Bomberos y el Instituto Nacional de Defensa Civil en actividades de búsqueda, rescate, salvamento, combate de incendios, entre otras respuestas a emergencias, ¿no?
Las operaciones de RPAS para fines aerodeportivos o recreativos, recordemos, drones que pesen menos de 250 gramos, no requieren de una licencia de operador piloto RPAS y tampoco requieren de ser registradas estas aeronaves, siempre y cuando se mantengan en el uso recreativo. Bien, ya vimos el día de ayer que si le das otro tipo de uso, necesitas tener una acreditación y necesitas tener el registro de la aeronave. Ahora, operaciones para el uso de drones en el control de peligro aviario. La DGAC puede autorizar el uso de drones dentro de los límites de un aeropuerto o en la proximidad de este, siempre que cuentes con un protocolo de seguridad de uso de RPAS para el control del peligro aviario. Este protocolo, bien, es un manual que no te lo inventas tú. Este manual es proveído por el explotador del aeródromo o del aeropuerto, quiere decir del administrador del aeropuerto. Bien, en el caso de Lima, Airport Partners, quien es el administrador, bien, es Talma, y Talma es quien te debe brindar este protocolo de seguridad. Ahora, este protocolo de seguridad tiene que tener como mínimo dos informaciones claras: la delimitación del espacio aéreo del aeropuerto, características del aeródromo y zonas de riesgo, y la segunda es características de la fauna aviar, o sea, de los tipos de aves que están vinculadas a los incidentes dentro del aeródromo y la localización de dónde se encuentran estas aves, ¿no? Normalmente nos referimos a los gallinazos, que son los que más daño ocasionan al impactar con una aeronave. Vamos a ver cómo es que en Netherlands, en los Países Bajos, se entrenan águilas para poder combatir el uso de drones llamados allá drones terroristas o drones criminales. Recuerden que allá ya está promulgada la regulación aeronáutica y por eso ya se considera un crimen o actos de terrorismo al uso inadecuado de los drones. Vamos a ver esta nota. What's up, guys? For Complex News, I'm Alex Hudgens. If you've ever considered the idea of weaponizing animals, get this. Police in the Netherlands are now training some career-minded eagles to fight drones. Seriously. Dutch law enforcement has teamed up with a raptor training company called Guard From Above to train eagles to safely intercept quadcopters. Check it out. Een hinderlijk of zelfs een gevaarlijk obstakel. Drones zijn nauwelijks meer uit het luchtruim weg te denken. Of toch niet? Deze arend maakt korte metten met de drone. Hij is speciaal getraind om deze apparaten uit de lucht te vangen en ze naar een veilige plek te vervoeren. A project spokesperson told Dutch News that the bird sees the drone as prey and takes it to a safe place where there are no other people or animals. Police spokesperson Michael Baton noted that drones are a multifunctional piece of equipment, and that means you can launch an attack with them as well. Hence the idea of training birds of prey to take out criminal or terrorist drones. Obviously, safety for the bird is a concern. Eagle talons are super sharp and they have a grip that can crush bone, but we've all seen what a drone can do to human flesh. Eagles aren't indestructible either. According to The Verge, the bird handlers are considering creating some form of extra protection for their animals. We're just hoping that they get badass armor if this program continues. We've already seen that a lot of people and a lot of animals aren't big fans of drones, so I guess we can't be surprised that authorities want to harness that animal instinct. The future is now. Let me know what you think about training animals to take down drones, and for all of your news, subscribe to Complex on YouTube. Muy bien, entonces ahí veíamos águilas entrenadas para combatir contra el uso de drones criminales o terroristas, ¿no? Y para mantener a la población a salvo de estos drones. ¿Qué otras limitaciones tenemos? Recordemos que todos los equipos RPAS deben recibir un mantenimiento adecuado, comprobaciones de seguridad de la operación de los equipos. Bien, esto obviamente lo hacemos antes de cada vuelo a través de la lista de chequeo de comprobación de prevuelo.
Seguridad en las maniobras de vuelo. Para eso ustedes están en este curso, para tener conciencia ahora de cómo se realiza el vuelo y las maniobras de los drones y poder de esta forma tener más conciencia operacional o conciencia situacional al realizar sus maniobras. Revisemos la climatología o meteorología donde nos encontremos volando. También más adelante veremos que cuando operemos dentro del área de un aeródromo, de la vecindad o dentro del aeródromo, debemos realizar la presentación de un plan de vuelo y debemos verificar su aceptación por el servicio de transporte aéreo. Asimismo, cumplir con el tema de las vías de comunicación o el medio de comunicación que nos requiera justamente el servicio de tránsito aéreo y obviamente no nos olvidemos de llenar nuestros registros. Operaciones RPAS en recintos completamente cerrados. Ojo con esto, no estamos hablando de recintos techados, el día de ayer lo dijimos. Pabellones industriales, deportivos, centros de convenciones, domicilios particulares, etc., no están sujetos bajo la jurisdicción de la DGAC porque no forman parte del espacio aéreo. Quienes te deben dar autorización para poder volar en estos recintos son los dueños o los titulares responsables de autorizar el vuelo dentro de estas construcciones o edificaciones privadas, ¿verdad? Al igual que cuando vuelas un dron dentro del área o espacio aéreo de una parcela agrícola, como lo habíamos comentado el día de ayer. Son los dueños los que tienen que autorizarte el vuelo de tu dron. Por último, vamos a ver un pequeño video para reflexionar acerca de lo que podría suceder en uno de nuestros vuelos con nuestros drones. Como podemos ver, tenemos al cantante Enrique Iglesias, que no tuvo mejor idea que